la iglesia está desviándose de la enseñanza de la gracia, obviamente eso es lo que va a generar discusiones, va a generar intrigas, pleitos, posiciones encontradas. Por eso es que para que una iglesia pueda ser una iglesia estable, no se puede estar como nutriéndola de enseñanzas o dogmas o cuestiones que no tienen nada que ver con el evangelio de la gracia. Por ejemplo, diríamos en este caso que cuando habla de fábulas, la iglesia se había ya acostumbrado a los chistes, a las tonteras, a los cuentos, a predicaciones que no tenían nada que ver con lo que era la Biblia, con lo que era el mensaje de la gracia. Y por otro lado, por ejemplo, fábulas de viejas, dice en el capítulo número 1, verso 7, fábulas de viejas, es decir, asuntos que no abonan. Como decíamos, que sería como que vengamos acá a la iglesia, o yo empiece a predicar acá en la iglesia de política, que empiece a predicar a la iglesia de mis hijos, de mi familia, de lo que comí, de lo que no he comido, de las angustias, de los problemas. Es decir, eso lo que trae es angustia, eso lo que trae a la iglesia es desánimo, porque nada de eso va a nutrir la iglesia, nada de eso va a confortar a la iglesia. ¿Cómo se va a confortar usted si yo vengo a contarle de mis problemas? ¿Cómo se va a confortar usted si mi empeño es venirle a contar chistes y que usted se muera de tanto reír? Los púlpitos no pueden ser para eso. Los púlpitos deben de ser, en este contexto, deben de ser para predicar la gracia, para predicar el evangelio. Ese evangelio que es el que nutre, ese evangelio, ese mensaje de la gracia que es el que llena, el que nos anima a seguir adelante. Pero en este caso, lo que nosotros vemos es que la iglesia, aquella iglesia fundamentada en la enseñanza de la gracia, que en este caso lo hizo Pablo, ahora es esa iglesia que, dicho de otra manera, está siendo alimentada de hojarasca. Mire qué tremendo es eso. Y vamos a ver, por ejemplo, estos que estaban enseñando cosas diferentes, obviamente serían, diríamos ya, los filósofos griegos. Acuérdense que esta cultura gentil prevalecía la filosofía griega. Es decir, exponían sus conocimientos. Dice, hermanos, que realmente no dudamos que parte de eso eran las fábulas, los cuentos, las cosas interminables que no abonaban para nada en la iglesia. Venían a expresar sus retóricas. Los púlpitos no deben de ser para venir a exhibirse, no para venir a contar lo que no edifica, como ya lo dije. Y en este caso, por otro lado, sería lo que los judaizantes estaban también ingresando en sus enseñanzas en esta iglesia de Éfeso, asuntos de la ley, asuntos que ya nada tenían que ver con lo que era el asunto de la gracia. Y esa es la razón por la cual en el versículo número 9 está diciendo el apóstol, vamos a ver en el 8, pero sabemos, dice, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué quiere? ¿Por qué menciona en este versículo número 8 el apóstol lo que es la ley? Es decir, porque ese era los asuntos también, aparte de las fábulas, de las tonteras, de las astralidades que ya se estaban contando o mencionando en el púlpito de la iglesia de Éfeso, estaba también metido los asuntos
judaicos, estaban metidos los asuntos de la ley. Por ejemplo, el apóstol, la razón por la cual menciona en este versículo número 8, que dice, pero sabemos, dice, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El apóstol no se está divorciando de la ley. El apóstol está prácticamente aceptando que la ley es buena. Pero vamos a ver, en este caso, hermanos, por ejemplo, el apóstol le estaría diciendo también en el trasfondo de esto que está mencionando, que nunca, hermanos, la ley fue establecida para salvación. Es buena, claro. ¿En qué sentido fue buena? Fue buena en el sentido de que la ley apareció no para salvar, hay que dejarlo bien claro. No para salvar, porque si la ley fuera el método de salvación, entonces dice Pablo, en vano pues vino a morir Cristo. Pero la ley, por ejemplo, como lo diría, vamos a ver Pablo en su segunda carta a los Corintios, versículo número 3, verso 7, está diciendo ahí que la ley es un ministerio de muerte. ¿En qué sentido dice el apóstol que es un ministerio de muerte? En el sentido de que la ley, hermanos, la ley, ese era un esquema que enmarcaba a los pecadores y en este caso a los judíos. Cuando dice Pablo que era un ministerio de muerte, es porque en primer lugar la ley nunca fue para redimir al hombre, nunca fue para salvar al hombre. Sencillamente la ley era un esquema o una ley, sí, que lo que siempre buscó fue señalar el pecado. Esa fue la función de la ley. Jamás, dice la Biblia y el apóstol Pablo y más siervos que escribieron la palabra, le dan el énfasis de salvación a la ley. Siempre fue prácticamente para mostrar al pecador la situación en la que estaba. Y se lo voy a explicar de esta manera. Es decir, que mientras no había ley, el asunto de la fornicación, el asunto del adulterio, del robo, de todo lo que mencionábamos en el versículo número 9, la gente o los judíos que practicaban eso antes de la ley, ellos no sabían que eso era malo. Ellos no sabían que eso era pecado, tener varias mujeres, aun cuando hay una ley moral, aun cuando hay una conciencia, aun cuando allá en Génesis se relaciona bien claro lo que es el concepto del matrimonio. Varón y hembra los creó, pero como no había nada escrito, es decir, en el tiempo, en el Sinaí, es a donde viene lo que es el decálogo de la ley. Es donde viene la ley, es decir, viene los escritos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Es esa la función de la ley. Y cuando yo dije la ley es un ministerio de muerte, lo dice Pablo, es porque el que no se sujetaba a cada uno de los preceptos de la ley, ¿qué le tocaba? Muerte. Por eso era el ministerio de muerte. No así, el ministerio de Cristo era el ministerio de vida. Entonces viene lo que es, si gusta lo leemos en 2 de Corintios 3, 7. Veámoslo, vamos a por lo menos a chequear algunos versículos. Esto nos va a ayudar, hermanos. Vamos a tratar la manera de correr. Por ejemplo, dice en este caso, 2 de Corintios, dije 3, 7. Vamos a ver, dice, el ministerio
que causaba, dice en esta versión, muerte. El que estaba grabado, ¿a dónde? Con letras en piedra. Este ministerio fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria. No podían. Era un ministerio que usted se recuerda cuando, hermano, eso está bien claro. Yo no sé por qué la gente se pierde. Yo no sé por qué. ¿Y sabe por qué es que los cristianos se pierden y agarran rumbos totalmente equivocados con respecto a la doctrina? Es porque, hermanos, el creyente debe de exigirse en sí mismo, de leer, de congregarse, de estudiar la palabra, de ponerle atención a los mensajes. Porque aquí nosotros no venimos a darnos un relax en el parque. Aquí nosotros debemos de saber que la razón por la cual nosotros venimos acá es para aprender, y tenemos que tener atención, tenemos que estar atentos. ¿Qué es la palabra que el Señor nos da? Pero obviamente cuando no hay ese cuidado, que solo vengo, hermanos, a desestresarme y vengo a ver si qué consigo o qué, a buscar novia o viceversa, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Y esa es la razón, esa es la gente que se pierde. Esa es la gente que sale de la línea de la gracia y se mete en asuntos interminables que no tienen nada que ver con el asunto de la gracia, del evangelio. Por ejemplo, yo decía, es tan claro, ¿qué es lo que nos dice con respecto a la mujer pecadora que fue encontrada en pecado? La ley así lo establecía. La ley establecía que a las adúlteras o viceversa había que perdonarlas, había que vamos a ver, que había que reconciliar con ellas, había que decirle, hermanita, no vuelva a hacer esto, así dice la ley. No, hermanos, era corte chaleco de un solo. Ese es el ministerio de muerte. Era de un solo. Era un solo y al cajón. No había que andarle pidiendo, mire, ¿usted por qué lo hizo? La vamos a perdonar. No, la ley no perdonaba. La ley era un solo. Y eso fue lo que nosotros vemos en la figura, hermanos, de la mujer pecadora. Le llega la ley, esa era la ley, llega la ley con piedras, porque así estaba escrito. Y llega con piedras y le dice, y llegan obviamente a la gracia. Cristo es la gracia. Y le dice, mire, gracia, aquí la ley dice esto. La ley y mire, es ahí donde la gracia no se contradice con la ley. Entonces aquí gracia, aquí le traemos a esta pecadora. Moisés nos mandó a apedrearlas. Bueno, entonces, ¿qué dices? Gracia. Aquí le dicen, ¿qué dice, Señor? ¿O qué dice Jesús? Tú que dices que eres algo. ¿Qué dice? La gracia empezó a escribir en tierra. No se sabe qué escribió, pero sin duda escribió lo que después se expresó. Entonces dice que la gracia le dijo, tiren la primera piedra los que estén sin pecados. Mire qué contraste con respecto a la muerte y a la vida. Y es ahí donde por sus conciencias, porque toda persona tiene una conciencia, todos, es decir, Dios desde que creó al hombre, aun cuando no tenía ley, le puso un relojito que se llama conciencia. Y esa conciencia, si no tenían ley, de alguna manera les instaba a que aquello no era correcto. Pero claro, había que documentar, había que escribir algo, había que hacer algo palpable, como sería una escritura. Pero dice la gracia, bueno, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y esa conciencia empezó a decirles, y vos, y empieza. Por eso es que no, hermanos, el legalismo mata a la iglesia, porque el legalismo ahí anda viendo cómo viene la hermana. El legalismo anda viendo cómo camina la hermana. El legalismo anda pidiendo lo que el otro no puede hacer. Y eso lo que hace es matar al otro. Y es ahí donde estos legalistas vienen y dicen, la ley dice, pero dice la gracia, bueno, empiecen ustedes a verse internamente.
Y entonces empezaron. Por eso es que todas esas gentes que andan poniendo el dedo, revísense antes de abrir la boca y estar acusando al otro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Revisémonos. Porque lo normal es, mire qué taconones, mire, y así se va a salvar. Mire cómo viene empantalonada, mire cómo viene. ¿Qué le importa a usted? La Biblia dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Damos un gloria a Dios. Es decir, todo eso es legalismo. Yo no estoy diciendo que venga. La cosa es que el enfermo tiene que venir a un hospital, y ya con el médico tratándolo es que va a cambiar. Pero los púlpitos no pueden cambiar. Los hombres, usted o yo, no podemos cambiar. El que cambia se llama Jesucristo. El que cambia se llama gracia. Damos un amén. Y ahí están, y ahí viene el relojito. Todos esos juzgadores, el relojito dice: mire lo que ha hecho. Pero viene la conciencia y le dice: mira, y vos aquella gran mentira que echaste. Mire lo que está haciendo. Y mira, y vos aquel otro amorcito que tenés y estás comiendo al otro. La conciencia. Y mirad, y vos, y no estamos dando permiso a nada de eso, por supuesto que no, porque no se va a interpretar mal. Porque se puede decir: bueno, el remanente ya se arruinó, ya acepta todo. Aquí aceptamos a todos los enfermos, aquí en un hospital, pero quien sana al enfermo se llama Jesucristo. Él es el que, hermanos, de acuerdo al nuevo nacimiento, a la regeneración, esa persona va oyendo la palabra. Y aquella mujer que se viste mal, aquella mujer indecente para vestirse, luego por ahí encuentra a una parte donde dice Pedro: mujeres, vístanse con pudor. Damos un gloria a Dios. Y por ahí viene la palabra que encuentra en Timoteo, que las mujeres deben de tener pudor para ver. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Si yo le vuelo los pantalones a usted allá va a andar como un hipócrita, allá en el mercado, allá afuera. Igual, eso es imponer. Mejor, hermanos, dejemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambiará a la persona. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Toda esa gente o predicadores que pecadores, a veces son inescrupulosos para condenar, pero ellos tienen las patas hinchadas. Ahí es donde genera la hipocresía. Ahí es donde aparece el legalismo. El legalismo significa algo que proviene de la ley. La ley, aquí decía la ley que no había que comer cuzuco, ni que, y es cierto, ahí estaba en la ley. Pero cuando, ni garrobo ni culebra, pero cuando viene la gracia, fíjese, los conceptos de la ley, estaría diciendo Pablo, enseñándole a Timoteo para que vaya y lleve este mensaje a Éfeso. Le estaría diciendo el caso de lo que es el concepto del evangelio. Ahí vemos que el evangelio viene y dice: la ley hay que matarla. Dice la gracia: el que esté sin pecado tiene la primera piedra. Y se encontraron que todos, la conciencita empezó, hermanos, a acusarles, y dijeron, y quizás el mismo adúltero estaba ahí dentro del grupo acusador, y empezaron a ver, y se empezaron a ir. Y cuando pasó algún tiempo, le dijo el Señor: ¿dónde están los que te querían matar? Le dijo la ley, aleluya, le dijo la ley. Damos una vez: ¿dónde están los que te acusaban? No, Señor, no están. No, ya no están. ¿No te condenaron? Y le dice la gracia: ni yo te condeno, pecadora. ¿Pero qué más le dijo? Vete, pero vestite decente. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Vete y que tu estilo de vida sea diferente. No es que la gracia es alcahueta.
No es que la gracia se vale, porque ese es el concepto muchas veces que se tiene. No, si estamos en la gracia nosotros somos libres y podemos hacer momento. El ministerio de la ley, diría Pablo, es el ministerio de muerte, es decir, ojo por ojo y diente por diente, papá. Nada, no había perdón, no había forma de reconciliar, era muerte. Si uno le cortaba el brazo a otro, la ley decía córtenle el otro. Si le sacó el ojo, sáquenle el ojo. Eso es imposible. Imposible, hermanos, de poder manejar ese asunto de la ley. Y en este caso viene el Señor y le dice a los legalistas de la ley que quieren matar, aún siendo ellos peor que la que está ahí, y le viene: vete y no peques más. Es decir, el punto es, la gracia te perdona. Y ahí nosotros vemos, por ejemplo, el ministerio de la gracia en el capítulo número 5 de Mateo al 7. Ahí se promulga lo que es el ministerio de la gracia, que ya no es ojo por ojo, que ya no es diente por diente, sino que el ministerio de la gracia es: si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden una mejilla, si te piden una milla, da dos. Si te piden la capa, también da el saco. Esto es todo diferente. Pero el otro ministerio era corte chaleco. Entonces, hermano, es una aberración, realmente es una alteración de la sana doctrina. Justificados, dice Pablo, por la fe, no por méritos. Nosotros no hemos hecho nada. Si fuera por méritos nuestros, no podemos ser salvos, hermano. Si esta carne, ¿sabe qué dice Pablo en el capítulo número 7 del libro de los Romanos? Dice: en mí hay una ley, hay un pecado en mí, hay una ley que me lleva al pecado, hay una ley que me lleva al pecado. Hago lo que no quiero hacer, eso es a lo que me inclina esta ley que hay en mí, dice el apóstol Pablo. Y dice, por último, dice: miserable de mí. Ahí los legalistas, es decir, esos que ponen el dedo, pero mire, uno tiene que tener mucho cuidado para poner el dedo, porque uno no es juez. Y uno no puede andar pretendiendo que hay que meterle asuntos de la ley a la gracia, porque sería aberración, sería falsa doctrina, sería alterar la gracia. Porque la gracia, la ley, ya lo expliqué, la ley está bien estipulado que la ley es buena, pero la ley cumplió su función era señalarle el pecado. Mira, eso que estás haciendo es pecado. Y entonces viene el pecador y dice: ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Como dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice él: Jesucristo. Aleluya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Jesucristo. Es decir, la gracia. Ese es el que le libró y ese será el que nos librará. Por eso es que ni el apóstol Pablo, él mismo está diciendo que había una fuerza. Y esto es así, hermano. La naturaleza vieja está con la nueva. Las dos están en guerra. Los dos están en pleito. Y va a ser ese pleito hasta que nos muramos. Pero ¿cómo podemos subyugar la naturaleza vieja, que lo que quiere es seguir en el pecado, seguir en las andadas antiguas? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa naturaleza? La naturaleza nueva es ahí donde viene, hermanos, la búsqueda espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos, no para salvarnos, salvos ya estamos, porque Cristo en la cruz del Calvario nos salvó, no por mérito, sino por su gracia. Por su gracia somos salvos. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por su gracia. Y ahí vienen los legalistas queriendo meter ley. Entonces, si usted quiere meterme ley en la iglesia, pues vamos a darle seguimiento. Hoy que hay tanta cámara y tanta tecnología,
vamos a darle seguimiento a ese hipócrita, cómo vive, cómo habla. Jamás el que transgredía el día de reposo, muerto. Lo más que podía hacer era caminar lo que era, dice, un día de reposo. Ese era lo más establecido, que era como un medio kilómetro. Ese era todo, un día de reposo. El caminar un día de reposo no tenía más. Si pasaba de ese horario, era muerte. Entonces había que preguntarle a los que quieren salvarse por la ley. En primer lugar, tienen que ser circuncidados, señores. Aleluya, damos un gloria a Dios. Así que hay que ir a ver el prepucio, hay que ir a hacerles un examen a ver si están circuncidados. Damos un amén, iglesia. Hay que ver qué hacen el sábado. Aleluya. Hay que ver si comen pollo. Aleluya. Si comen garrobo. Hay que ver, hermano, se come de todo, porque la gente es hábil para agarrar lo que le conviene de la gracia y para acusar a otros con las herramientas de la ley. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Así de sencillo. Yo le decía la vez pasada a un hermano: mire, hermano, si no hay nada que hacer en esto, ya está bien claro que no tiene nada que ver los conceptos de la ley, porque la ley y todos los rituales, todo era una figura que apuntaba a Cristo. Y venida la gracia, cesó la ley. Pero no es que estemos sin ley, dice Pablo, estamos en una nueva ley. Y esta ley es más estricta todavía. Esta ley de la gracia que se escribió en el monte, en el Mateo 7 al 5, esa ley es tremenda. Esa ley, fíjese que dice, fíjese, para aquellos que se quieren agarrar y ver un concepto de liberal de lo que es la gracia, dice, por ejemplo, si un hombre ve a una mujer, eso es ya la gracia. Ve a una mujer, había que preguntarle a los legalistas si han visto alguna mujer o han visto algún hombre. De oñecudos que salen, qué guapo. Y de esas que andan todas provocadas. Había que ver a esos que Pablo manda a Timoteo a decirles que la ley no es para los santos, la ley es para los pícaros. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén. La ley no es para los santos, dice el verso 9. La ley es para los homicidas, los parricidas, los adúlteros, para esos. Es decir, porque como esos todavía siguen estas andadas, pues a esos se les aplicará la ley, ¿verdad? Pero a los santos, diría Pablo acá, no, porque ya son justificados por la gracia. ¿Qué significa el concepto de justificado? Justificado significa de que yo ya fui absuelto de mi culpa. Eso significa justificado. Es decir, vino uno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Vino uno, damos un amén. Vino uno que, vamos a ver, que dijo: es imposible que pueda cumplir los preceptos de la ley. Tiene tanta deuda, tiene tanto, imposible. Era impagable nuestra deuda del pecado. Y ahí viene la gracia, y eso es lo que dice Pablo cuando habla a los colosenses, que dice: Cristo en su muerte clavó el acta de nuestras maldades en la cruz del Calvario, las clavó todas. Alaban el nombre del Señor, hermano. Ahí clavó la fornicación mía. Él nos salvó de los pecados pasados, presentes y los pecados futuros. Le vamos a regalar ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén. Entonces el concepto de la gracia es eso. El significado de la gracia es, bueno,
El significado de la gracia es lo siguiente: este es reo que no puede pagarla. Entonces viene alguien por amor, que en este caso es la gracia, y dicen: yo voy a morir por él. Y murió por nosotros y llevó nuestros pecados y quedó clavada nosotros, todos nosotros. Teníamos una lista desde que nacimos. Empezamos a mentir, empezamos a robar, y algunos todavía lo hacen. Empezamos a maldecir. Claro que ahora es un asunto diferente. Ahora es un asunto diferente que, hermanos, que se aplica a la regeneración. La regeneración, la santificación progresiva. Por eso es que el creyente debe de anhelar. El creyente no debe venir a aplastar una silla. Debe de ser un creyente que tiene que tener ambiciones de crecimiento espiritual. Porque ¿quiénes son los que son engañados? Los que se vienen a dormir al culto, los que no apuntan nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Esos son los que vienen a perder su tiempo a los lugares donde se congrega la iglesia. Son los engañados. Allá aparece un loco, le dice: mire, fíjese que ya se averiguó por ahí en las redes. Y allá aparecen. No le haga caso a las redes, ni ande acertando que las redes y que eso es la verdad. Todo eso es una basura, a menos que se use para lo de Dios. En las redes apareció un apostololo que dice que ya no son 3 las divinas personas, son 4. Pero como la gente que viene a la iglesia no viene a aprender, y aparecen locos ahí hablando de que ya es cuádruplo lo de Dios, ya no es Trinidad. Y por allá dice que ya no hay necesidad del Espíritu Santo, es que no han leído la palabra. Y por allá dicen que no hay necesidad de esto y de lo otro, ni de ayunar, ni de orar, porque ya lo hizo todo Dios. Arrepiéntase, que Cristo les ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un gloria a Dios. Y ahí viene la gente, lee un libro y ahí viene a predicarlo de un libro. Esos son fábulas. Esos son tonteras, ideas de otro loco. Y les va bien con los libros. Yo voy a predicar de la Biblia. Es el libro sagrado. Lo que no está en la Biblia no hay que predicarlo. Si la Biblia dice que hay que poner un árbol de Navidad, pues ponerlo. Pero si la Biblia no te dice eso, ¿para qué lo vas a poner? Sonríe, que Cristo te ama. Aleluya. Ese es el problema. Y ahí va toda la iglesia, donde va Vicente, donde va toda la gente. El arbolito. Le pregunta a un tal pseudo pastor. Le hacen la pregunta, yo oí esa entrevista: ¿qué dice usted del árbol de Navidad? Empezó el tipo a hablar de cómo empezó eso. Y allá lo asocia. Miren, cuando Sansón le apareció el ángel debajo de un árbol, y empezó a sacar los árboles donde aparece la Biblia que Dios estuvo en un árbol. Por ejemplo, visitó a Abraham y estuvo debajo de una palmera y todo. Ahora dice: aquí está, esto hay que ponerlo, dice, en el trasfondo de que aquellos lo hacen, pero nosotros hagámoslo, pero con otro sentido. ¿Para qué me voy a estar complicando yo, hermano? Esos son pastores, hermanos, sobalevas, porque no quieren ponerle la palabra a la iglesia, porque tienen miedo a quedarse. Aquí te podés quedar vos con yo, 2, 3, 4, pero hermanos, no importa que seamos 4, pero que lleguemos al cielo. Aleluya. Damos un amén. Que se oiga un amén. Usted ve los púlpitos con un montón de árboles, todo eso es diabólico, todo eso es diabólico. Pero hermano, usted es muy cuadrado decirle a la Biblia que es cuadrada. No te compliques. Decirle a la Biblia, oh Dios, usted es muy cuadrada la Biblia. Nosotros tenemos que disfrutar la vida. O sea que vas a disfrutar la vida con las algarrobas del diablo. Si tú supieras cuál es el trasfondo del árbol. Empezó un rey que vivía sexualmente con su madre. Ese fue el primer diabólico que empezó con eso. Y siguieron los romanos haciendo lo mismo. Y de ahí se inventaron un montón de... Lo que no está en la Biblia, no hay necesidad de complicarnos.
Lo que está en la palabra. En la Biblia dice que la tierra es redonda, entonces es redonda. Si la Biblia dice que viene Cristo, va a venir Cristo. Si la Biblia dice que Cristo murió por nosotros y que nosotros debemos de vivir en santidad, no dice que vivamos libertinamente. Dice, si el Hijo nos libertó, somos libres, pero no para vivir de acuerdo al mundo. Nosotros debemos de ser libres para vivir de acuerdo a los conceptos, a la nueva economía de la gracia. ¿Cuál es la gracia? El amor no fingido, aleluya. La fe no fingida, hermanos. La comunión, el servicio, la paz, el gozo. Esas son las virtudes, esas son, hermanos, las bendiciones de la gracia. La gracia, hermanos, trae vida. La gracia trae esperanza. La gracia, la ley lo que trae es muerte. La ley lo que trae es una dificultad para el penitente. Lo que trae, ¿y cómo hago esto? Hermanos, lo hace ser hipócrita. A ese hermano le digo, oye usted, hermano, ¿por qué se está complicando? ¿Por qué? Porque él era sabatista. Y me dice, yo lo que estoy haciendo, hermano, me dice, es porque el sábado, peormente que me debía a mí, ¿verdad? Yo iba a cobrarle ese sábado, no lo hallaba. A mediodía aparecía. Es que ya vengo, ya me dice, de cumplir. Está equivocado. Son 24 horas el sábado judío. Ya la ley ya lo mató. Pero es que no sé qué, que Dios, no, es que la ley es muerte. Entonces, si alguien quiere caminar en la ley, quiere meterle aspectos de la ley a la gracia, pues en primer lugar tiene que ir a circuncidarse, Señor. De ahí las mujeres que tienen su periodo, cuidadito, tienen que ser inmundas. No sé si son un mes fuera, no pueden venir a la iglesia. ¿Qué diríamos aquellos que tienen derrames? Todo eso. No se puede, es iluso eso. El Señor sabía, y claro que el Señor sabía que eso no era para salvación, solo era para señalar que lo que se estaba haciendo era pecado. Damos una vez. Que vendría el periodo de la gracia, que ya no es por obras para que nadie se gloríe, sino por su misericordia. Aleluya. Entonces, la iglesia, ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar la gracia. No tenemos que meter, ¿por qué vamos a meter aquí doctrinas de la ley? Hay que guardar el sábado. Imposible que se guarde. Hay que dejar de comer, es imposible. Por ahí yo tenía un vecino que el sábado ahí estaba acostado en una cama con todo y la mujer. Son yugos, tratando la manera de a ver si podía cumplir. Pero a mediodía ahí estaba el pollito, no digo la marca. Había que preguntar si ese pollo lo degollaron. Todo eso está implícito en la ley. No es que solo, no es que esta comidita, no, averigüe, porque la ley decía que no había que comer ningún animal que no llevara su ceremonial. Puros cuentos. Si es que en la gracia estamos bendecidos, yo no sé por qué la gente se complica. ¿Sí o no, hermano? En la gracia somos libres no para andar como anda el mundo, libres para adorar a Dios, para vivir para Dios, para honrar a Dios. Para eso somos libres. Que se oiga un poderoso amén. Todas estas locuras le estaban llevando a la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, todos estos, la ley no es para los santos. La ley ya ellos fueron justificados. Ya ellos están absueltos. Ellos ya no tienen nada que pagar. Por eso es que, hermanos, es contradictorio cuando se dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Tal vez la iglesia que no se santifica va a pasar a la gran tribulación. Allá le van a pegar una subquemada. Porque como está establecido, dijo Cristo, que ninguno de los que le dio el Padre se le ha perdido. Entonces los va a mandar a pegarse un surralap por allá. Pero no se van a perder.
Pero la iglesia en sí, la iglesia de Cristo, y no se va a ir ni se va a salvar por mérito. Si usted me examina mis pecados en pensamientos, en los oídos, en lo que veo, en lo que a veces pienso, hermanos, ¿y entonces en qué estamos? Me descalifica si estuviera en la ley. No pasás, hijo, me diría el Señor. Pero la bendición es que cuando el diablo viene a señalarme mis imperfecciones, porque las tenemos, el diablo viene y le dice a Dios: mira ese, mira esa. Y el Señor o el Padre voltea a ver para donde está el Hijo sentado, porque ahorita está a la diestra de él. Damos un amén. Lo voltea a ver y le dice el Padre, no, le dice el Hijo: no, Padre, aquí está, yo ya pagué por él. Aleluya, ya pagué por él. Ya está cubierto con mi sangre. Ya lo tengo protegido con mi gracia. Es decir, nosotros por fuera de la capa de la gracia tenemos un montón de asuntos que nos descalificarían para la salvación. Pero como cuando Dios quiere, hermanos, enjuiciarme a mí, lo que ve es la cobertura de la gracia, la vestimenta de la gracia. Entonces dice: igual que allá en Israel, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando pasó el ángel de la muerte, hermanos, cuando veía en los dinteles pintados de la sangre del cordero, el ángel de la muerte se iba. Así es, el ángel de la muerte viene a nosotros y nos ve pintados con la sangre del cordero. Si son para el Señor, dense las fuertes, hermano. Aleluya. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Mire lo que había llegado a la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que tener mucho cuidado. Por eso es que uno no puede andar del Team Marín. Ahorita fíjese que aquí en esta iglesia no hay amor, y agarra usted y agarra allá, y luego viene todo trasteado. Y eso de desenmoniar a un trasteado, eso yo ya no pierdo tiempo en eso. Ahí vienen unos con una sonrisa, ya vienen trasteados. Ya vienen unos locos que mire que allá en mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Aprenda a comer en la casa. Y ahí está la gente insatisfecha porque no sabes ni lo que es el cristianismo. No sabes lo que es la gracia. Nosotros tenemos, aun cuando seamos imperfectos, Pablo dice que aunque nos mordamos, pero no nos consumamos. Tratemos la manera de conciliar, disfrutemos la gracia. Piensa en las calles de oro, piensa en esa venida de Cristo. Yo no sé en qué momento nos va a encontrar el Señor dormidos, trabajando, comiendo, yo no sé, pero que en ese momento preciso, como nosotros ya somos su pueblo, ausentes del cuerpo, estaremos presentes con el Señor. En ese momento, por eso es que disfrutemos y cuidémonos. Eso es bien peligroso andar uno del Team Marín, andar uno como insatisfecho. En ninguna parte usted va a encontrar una iglesia perfecta. La única iglesia que va a ser perfecta es la que se va y va a estar en la boda del Cordero. De ahí, aquí hay para tanto. Estamos en el periodo de la gracia. Las mujeres, cuídense su testimonio. ¿Por qué oramos? No para salvarnos. ¿Por qué ayunamos? Es para fortalecernos. Es para tener un cuerpo que es opuesto a lo divino. Entonces lo subyugamos y empezamos a sentir su presencia. Para estar sensible uno tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que congregarse. El cristiano que no tiene esas 4 pastillas, que debe de estárselas tomando, lueguito le calientan la cabeza por cualquier cosa, de una de otra manera. Solo el caso de que te movas de tu iglesia, que ya tienes 10, 15, 20 años, ya te es un problema para vos. Ese es un problema que se experimentará en su momento. Mejor disfrutemos la gracia. Cierra tus ojos. Con tu sangre nos ha redimido. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. Para vuestro Dios.
de todo linaje, dígalo, pueblo y lenguas y nación. dos, Nos has hecho reyes y sacerdotes levanten todas sus manos para nuestro Dios. Y reinaremos sí, Señor, sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. sí, Señor. Dos, Exalta levante sus manos, aleluya, al Cordero de gloria. sí, Señor, Al que vive y reina, adora al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. un aplauso al Señor, gloria a Dios, aleluya. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.